Entonces vamos a empezar a hacer el ejercicio, la tabla de frecuencia y los datos estadísticos. Comencemos con este ejemplo. Se busca el número de hijos de 20 viviendas en cierto barrio. Entonces aquí encontramos los datos recolectados para este estudio. Vamos ahora entonces a organizar la tabla de frecuencia correspondiente. Vemos aquí cuáles son las categorías de los datos. Vemos que el dato más pequeño, que es el 0, seguido por el número 1, 2, 3, 4. Entonces aquí tenemos el dato más pequeño, 0, 1, 2, 3 y 4. Recordemos que la frecuencia involucra la categoría variable de manera ordenada. 0, 1, 2, 3, 4. Este conteo nos indica lo siguiente. Para el 0 tenemos lo siguiente. Contamos 1, 2, 3. Tenemos 3 repetidas a la frecuencia absoluta acumulada. Luego tenemos aquí el 3 y 3 a la frecuencia absoluta acumulada. Luego seguimos el 1. Tenemos 4 datos. 1, 2, 3, 4 datos. Y entonces pasamos aquí a la tabla 4 datos y hacemos el consolidado. 3 más 4 nos da 7. Luego pasamos a la categoría 2. En la categoría 2, ¿cuánto tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos 7 aquí en la frecuencia relativa y hacemos el consolidado con la frecuencia relativa acumulada. 7 más 7 nos da 14. Luego pasamos al número 3, en el cual ingresamos que hay 3 repeticiones. Tenemos de la 3, 1, 2, 3, y hacemos el consolidado de 14 más 3 nos da 17 datos contados hasta ahora. Finalmente te contamos la categoría 4. En la categoría 4 tenemos 1, 2, 3. Tenemos 3 datos en la frecuencia absoluta y hacemos la consolidación. 17 más 3 nos da 20. Estuvo el conteo bien hecho según muestra el enumerado de hijos, que son 20. Entonces aquí serían 20 hijos en la vivienda de cierto barrio. Este valor coincide con la frecuencia absoluta acumulada obtenido al final. Entonces aquí se hace toda la sumatoria y nos da el 20 del consolidado acumulada al final. Ahora vamos a establecer los valores de la frecuencia relativa y la frecuencia acumulada. La frecuencia relativa correspondiente a la categoría 0 es igual a 3. Igual a 3 totales, que es igual al 15%. Es decir, 3 dividido entre 20 nos da el 15%. Luego tenemos en la categoría 1, tenemos el 4 totales, con esto con un equivalente a un 20%. Es decir, 4 dividido entre 20% nos da el 20%. Luego tenemos la categoría 2. Tenemos que de 7 y nos da un resultado de la frecuencia relativa 35%. Luego tenemos la 3 y la 4 nos da la misma porcentaje que de 15 al 15%. Ahí estamos bien, ¿no? Estamos entendiendo. Luego sabremos ahora la frecuencia relativa, que bien es calculada por la frecuencia absoluta. Para la categoría 0, el acumulado de datos contados corresponde al 15%. Aquí tenemos
para el 0 el 15%. Luego para el 1 sería 15 más 20 nos da el 35%. Luego el siguiente sería para el segundo el 35. El 35 más 35 nos da el 70%. Luego el tercero, de 70 al 15 nos da 85. El cuarto, del 85 al 15 nos da el 100%. Así muestra la frecuencia relativa que fueron hallados concretamente. Luego pasamos a la construcción de la barrera. La primera gráfica, haciendo que es la gráfica de la barrera. Recordemos que la barrera se construye utilizando la columna de la frecuencia absoluta. Entonces hacemos aquí, primero hacemos la barrera acá, una vertical y otra horizontal. Y así comenzamos la determinación de estos valores. Inicialmente, el eje de la X, el de la X, comprende el número de hijos que va cada uno de los elementos de este eje que distribuye la categoría de los datos, que son de aquí, desde el 0 al 4, que es el eje X, que es el número de hijos de 0 a 4, según lo que nos indica la tabla de la frecuencia. En el eje Y, que está de aquí, en el eje Y tenemos el eje numeral para la frecuencia absoluta, que van desde el 1 al 7. Aquí en este lado, la vertical del 1 al 7, dando que el 7 de aquí, de la frecuencia absoluta, es el número más grande de la columna. Entonces comenzamos por la gráfica. Para la categoría 0, tenemos 3 repeticiones. O sea que unimos el punto 0 del eje X con el punto 3 del eje Y obtenemos la primera muestra. Entonces aquí hacemos la primera barra, del 0, que es el X0 al Y al 3. Luego le tenemos la categoría 1, que tiene 4 repeticiones, y unimos ambos datos y creamos nuestra barra. Tenemos aquí del 1 al 4. Luego tenemos la categoría 2, que viene acompañada de 7, de la frecuencia absoluta. Y creamos la barra, como vemos, sigue siendo la barra más grande de todo este diseño, el 7 de acá. Entonces, hacemos la unión del 2 al 7. Esta es la siguiente barra. Luego pasamos a la categoría 3. Nos muestra un valor de 3 unidades en su frecuencia absoluta. Lo tenemos aquí, 3, 3. Y la categoría 4, que es lo 3 y 3 igual. Ya tenemos aquí la siguiente barra de esta gráfica. Así ya hemos obtenido nuestra gráfica de barra. Aquí tenemos ya toda esta barra que hemos hecho en este ejercicio. Vamos entonces a construir ahora la gráfica correspondiente al polígono de frecuencia. Vamos a aprovechar que tenemos en nuestra mano una gráfica de barra ya establecida. Ya tenemos aquí esta gráfica de barra ya establecida. Entonces recordemos que el polígono de frecuencia se construye del mismo que la gráfica, de la barra. Solamente que se establece, aquí ya no se establece los rectángulos, sino que son puntos correspondientes a los pares. Aquí en estos puntos correspondientes a los pares. Me están llamando, no puedo atenderlo. Bueno, continuamos.
Iniciamos inicialmente los puntos. El primer punto para la categoría 0, tenemos 3 datos. En la frecuencia absoluta, cada 3 datos en la frecuencia absoluta. Así que ubicamos el punto 0 en el 3. Aquí hacemos el punto. Para la categoría 1 tenemos 4 unidades en la frecuencia absoluta. Entonces buscamos el valor 1 y ponemos el punto en 1,4. Luego seguimos ahora para la categoría 2, que tiene 7 unidades en su frecuencia absoluta. Entonces el punto 2,7. Aquí tenemos el punto de 2,7. Seguimos con la categoría 3, que tiene 3 unidades en su frecuencia absoluta y buscamos el punto 3,3. Igual lo mismo para la categoría 4, que tiene 3 unidades en su frecuencia absoluta. Buscamos el punto 4,3. Aquí vemos que los puntos en nuestra mano los unimos para consolidar el polígono de la frecuencia absoluta y obtenemos esta gráfica ya de nuestro polígono establecido. Entonces aquí vamos a unir estos polígonos de 3 que van de los puntos, punto 3, punto 4, punto 7, punto 3 y punto 3. Entonces ya hemos hecho el polígono de esta gráfica. Pasamos por último a la construcción de nuestra gráfica circulares para la frecuencia relativa. Entonces recordemos que para establecer de las secciones circulares que corresponden a cada una de las categorías en diagramas una fórmula que está enunciado en lo siguiente. Después ya le voy a pasar la fórmula. Tenemos x al cuadrado, que son los que cubre la sección de circular, que son igual a 360 grados sobre el 100%, y que viene haciendo la frecuencia relativa acumulada multiplicado por la frecuencia relativa del interés. Entonces ustedes ponen x igual a 300 grados, abajo le pone el 100% por, o sea, 360 es 100%. Luego, con esta ecuación obtenemos los siguientes valores en grado para la frecuencia relativa para cada categoría. Es decir, para la categoría 0, que es la frecuencia del 15%, esto equivale al 54%. Es decir, ¿cómo le vamos a sacarle? Usted tiene, saca 360 grados dividido entre el 100 por el 15%, el primero, el 0, nos da el 54%. Luego el número 1, que es, ustedes lo dividen 360 grados dividido entre 100 por el 20% y nos da una sección circular de 72%. Luego tenemos la categoría 2, que tiene una frecuencia relativa del 35% y nos da una frecuencia relativa acumulada de 126%. Lo mismo para el 3 y 4, que tiene el 15%, o sea, usted lo divide entre 360 dividido entre 100 por el 15% y nos da lo mismo equivalente a otro 54%.
Con estos valores procedemos al empleo de transportador de campo para la creación de la gráfica. Y se obtiene la gráfica, visualizamos la categoría, la siguiente. Entonces tenemos la categoría 0 en ese punto. Luego tenemos el 1, el 2, 3 y 4. Entonces, o sea, anotamos, aquí tenemos para la categoría 0, tenemos el 15%. O sea, se recomienda que en la parte inferior de cada categoría se debe poner los porcentajes a la cual le corresponde a su frecuencia relativa, para así tener mejor visualización de la información. Es decir, o tenemos que el 15% sería para la categoría 0, el 20% sería para la categoría 1, el 35% sería para categoría 2, el 15% sería para la categoría 3 y el 4% sería para la categoría 15. Si ustedes lo hacen esto en el Excel, sale nomás ya directo, toda la barra, la gráfica, sale con todos los porcentajes. Pero aquí la fórmula para sacar todo esto sería mediante la ecuación, como dije anteriormente, X 360 grados dividido entre 100 por el factor de los porcentajes. Aquí nos sale esta gráfica. Bueno, esto sería solamente el ejercicio para explicarle anterior de estos ejercicios. Luego tenemos otro ejercicio más arriba en la primera, igual lo mismo. Tenemos representaciones gráficas, variables cualitativas. Luego tenemos también la discreta, que es lo mismo también como le había explicado como un ejemplo anterior, para que usted se dé cuenta. Pero usted entra al Excel y salen directo todas estas las barras, los polígonos y la gráfica. Con esto quiero terminar la gráfica, porque en la próxima clase ya vamos a pasar esto, pero es natalidad con todos los ejercicios. Como ustedes ven más abajo, hay unos ejercicios como hacer la tasa de mortalidad infantil, tasa de mortalidad, luego tenemos la tasa de natalidad, tasa de fertilidad general, tasa de mortalidad por accidente, la tasa de prevalencia. Esto lo vamos a hacer más adelante. Pero para este día martes ya comenzaremos a tomar el primer examen, que hasta aquí, hasta la gráfica donde hemos avanzado. Las preguntas van a salir directo de las diapositivas nomás. Para el día martes, ¿ya? A ver si lo hacemos de forma virtual o nos buscamos una aula para que nos encontremos allá entonces en la Gabriel, para darle su repetida pregunta y ustedes ya me puedan dar la respuesta. Así ya nos conocemos en persona. ¿Qué le parece? Doctor, una pregunta. Disculpe, ¿me escucha? ¿Cómo es el sistema de ponderación de su materia de estudio? Lo que pasa es que yo adicioné tarde la materia. El sistema de ponderación. Yo le voy a explicar ese día allá cuando estemos en clase, ahí le voy a hacer en la pizarra para ver cómo va a ser la ponderación. ¿Le parece bien? Y el parcial que vamos a dar, ¿sobre cuántos puntos es? Eso es la que todavía no me ha dicho el director sobre cuánto, pero ya mañana tengo reunión con ellos para ver cómo va a ser la ponderación de la práctica, si es semestral o anualizado. ¿Y va a ser puro ejercicio o teoría? Disculpe, doctor. Los dos nomás. Ah, mezclado. Ejercicio y teoría. Quizá virtual, doctor. Hace frío. Todos son solamente de la diapositiva, no me voy a inventar de otro lado. Doctor, Dígame. ¿Tenemos que llevar calculadora? ¿Perdón? ¿Vamos a hacer uso de la calculadora? ¿Podemos hacer uso? Claro, pueden usar el uso de la calculadora para sacar la varianza, la moda.
todo eso, ¿no? Porque iban a sacar la estándar, la variación estándar, ¿no? Pueden llevar nomás su calculadora. Doctor, ¿podemos llevar un repaso este martes de todos los ejercicios, por favor? ¿Perdón? Sí, por favor, doctor. Un repaso de todos los ejercicios con usted. Sobre todo de lo último, que no pude agarrarlo bien. El último, de la barra. Los últimos temas, doctor. Sí, ¿Y la doctor, gráfica, dice? repasa los ejercicios. Por favor, doctor. ¿No quiere que le pase ese examen de la última? Que sea solo teoría del examen, doctor. Sí, doctor. Usted entre al Excel, usted entra al Excel y le sale. Es que andamos repletos, doctor, con fisio, bacterias. Seguro. Entonces, esta última, la de la gráfica, la hacemos para la próxima examen. ¿Le parece bien? Doctor, disculpe, lo que nos faltaría Buenísimo, es pasar doctor, una está clase bien. práctica para ver en vivo y en directo cómo sacar la Ah, ¿verdad? El siguiente martes, resultados. doctor, que si no Sí, que sea doctor. una clasecita presencial, pero resolviendo ejercicio. Y ya, Sí, el otro, doctor. ya vamos ya. Así más hacha vamos allá. Claro, sería bien, ¿no? Sería presencial, ¿no? Sería Ajá, entonces pero- para la próxima clase, pues ya sería presencial. Pero esa clase Sí, que no sea doctor, examen, el martes doctor. Pero pasemos sería como un clase. repaso, ¿no, doctor? Ajá, que sea repaso, que no sea un examen esta Y clase. la próxima ya el examen. Sí, doctor. Para este No. martes, repaso de repaso. todo. Sí, doctor, este martes Del repaso el ejercicio. próximo examen. Solo ejercicio y ya lo hacemos presencial. Que sea presencial entonces el martes. Sí, doctor, el pero repaso. Sí, para que repasemos. repaso, doctor, un Así examen. llevamos nuestras calculadoras y así sacamos en vivo y en directo los resultados. Exactamente, doctor. Doctor, por favor. Ya entonces el día martes hacemos todos los ejercicios de lo avanzado, pero y el examen tiene que ser, ya no el otro martes, teníamos que programar un día o 2 días por ahí. Sí, doctor, está bien, porque no estamos Ya, atrasados. doctor. ¿Ya? Belleza. ¿Cuándo sería el examen entonces, doctor? Va a ser más claro. Ustedes ya lo programan, ¿no? Porque el martes ya lo vamos a hacer todo el ejercicio y lo programamos. ¿Qué día de? Entonces, ¿el examen sería un jueves? Está bien, no, el otro, o sea, este martes al otro, digamos. El doctor dice que no, o sea, no puede, digamos. ¿Por qué no al otro martes, doctor? A ver, escúcheme, voy a averiguar con el director si se podremos postergar para el otro martes el examen y este martes sería presencial. ¿Le parece bien? Sí, exacto. Sí, doctor, por favor. Sí, doctor. Sí, Lo que doctor, pasa es que por choca con otras materias igual. Ajá. Por favor, doctor. Ok, entonces el martes sería presencial todos los ejercicios y el próximo martes el examen. ¿Le parece bien? Sí, Sí, doctor. Así. Gracias. Muchas gracias. Lo queremos. Ya, bueno, Vamos, doctor. Doctor. dígame. Buen día, doctor. Buen día, doctor. Disculpe, ¿me puede anotar en la lista? Es que entré tarde. Rojas María del Carmen. ¿Cómo apellida? Rojas María del Carmen.